Hola a todos. Antes de que te sumerjas en la historia de hoy, necesito ser honesto. Este es un proyecto en solitario impulsado por la pasión, pero sin ninguna inversión. Lo único que me mantiene aquí creando contenido para ustedes es el apoyo de nuestra comunidad. Si te gusta lo que hago, por favor, considera suscribirte. Es lo que me permite continuar. Tu suscripción es lo que garantiza nuestra próxima historia juntos. Pasemos a la siguiente historia. ¿Por qué intentamos comprar la cura cuando lo que necesitamos es solo presencia? ¿Alguna vez has sentido la frustración de gastar todo lo que tenías, de probar con todos los especialistas, de seguir cada manual y aún así ver que nada cambiaba? Leonard Graves lo sintió. Y con cada terapia carísima, con cada diagnóstico inútil para el silencio de su hijo, una nueva grieta se abría en la fortaleza que él fingía ser. Pero el cambio vendría, no por un milagro, sino por algo que no costaba nada y era imposible de valorar. La historia de él, la historia de Elliot y la historia de la mujer que la transformó es más común de lo que parece. La búsqueda desesperada de algo que está justo frente a nuestros ojos. Lo que estás a punto de leer es un fragmento de vida que solo llegó a nosotros porque alguien, en su momento, decidió hablar. Comenta desde dónde nos ves y haz clic en suscribirse ahora. Es gratis y no sales del vídeo. Te unes a la comunidad que no deja que estas historias de curación, amor y resistencia sean olvidadas. Leonard pasaba la punta de los dedos por el tejido gastado del abrigo de lana de su difunta esposa, un ritual silencioso que repetía cada mañana, lo único que lo conectaba con su recuerdo más allá de la mirada distante de Elliot. Se veía a sí mismo como un barco a la deriva, y a su hijo, un pasajero mudo, incapaz de alcanzar la vida que todos los demás a su alrededor parecían vivir sin esfuerzo. Veía en Elliot el mismo dolor que sentía, una especie de eco, e intentaba, con todo el dinero que tenía, amortiguar ese eco con el ruido de especialistas y terapias, cada una más cara que la anterior, pero todas igualmente vacías. Era como si el único idioma que supiera hablar fuera el del dinero, y Elliot, la única persona con la que quería comunicarse, fuera completamente sordo a esa moneda. Era una tortura silenciosa, una injusticia que lo consumía, pero que no sabía cómo detener. La verdad, sin embargo, era que la verdadera curación vendría de un lugar que nunca imaginó, y de una persona cuya única riqueza era la presencia. No era la primera vez que Leonard se sentía así, al borde de la desesperación, pero era la primera vez que la urgencia parecía tan palpable. Cada día que Elliot pasaba sin dar un paso era una derrota, un ladrillo más en el muro que los separaba. Con cada tal vez mañana de los médicos, Leonard sentía el futuro encogerse, la esperanza transformarse en algo frágil y peligroso. ¿Qué pasaría si continuaba ignorando lo que estaba a la vista y persistía en su cruzada de buscar soluciones en consultorios caros y métodos invasivos? Sabía, en el fondo, que estaba en una carrera contra el tiempo, una cuenta regresiva hacia un abismo de soledad, y había un detalle, una pieza perdida que lo cambiaría todo. Pero para encontrarla, tendría que desaprender a ver el mundo a través del lente del dinero y abrir los ojos a algo mucho más simple. La pregunta que lo atormentaba era, ¿sería capaz de hacerlo antes de que fuera demasiado tarde? Antes de que el silencio de Elliot se volviera definitivo? Amara, por otro lado, se movía por la casa con una gracia que no coincidía con el peso de las tareas que realizaba. No veía la mansión como una prisión de deberes, sino como un escenario de observación. Mientras limpiaba el polvo de un cuadro caro en la sala de estar, observaba a Elliot de reojo. Él estaba sentado en el suelo frío, apilando bloques de madera con una precisión quirúrgica, pero con la expresión de alguien que estaba lejos de allí. Amara notó lo que Leonard nunca había notado. Elliot no se negaba a caminar.
Se negaba a pisar ese suelo que sentía que era el mismo que pisaba su padre, un suelo de tristeza silenciosa y expectativas frustradas. El niño, en su mudez, era un espejo del dolor de Leonard, un dolor que él intentaba esconder detrás de paredes de mármol y cortinas de seda. Amara sentía el silencio de ellos como una entidad física pesada y densa, y sabía que, para ayudar al hijo, primero tendría que llegar al padre. Ella cerró el párrafo mentalmente, con la certeza silenciosa de que las reglas de esa casa, las no dichas, serían las primeras en caer. La llegada de Amara causó un extraño e imperceptible desequilibrio en la rígida rutina de la casa. El antagonista, en este caso, no era una persona, sino la propia estructura de silencio y distancia que Leonard había construido. Él veía a Amara como una empleada más, una pieza de un sistema que ya había fallado tantas veces. Sin embargo, en un breve instante, mientras pasaba por la cocina, la vio riendo de algo que Elliot había dibujado con la punta del dedo en una ventana empañada. La risa de ella no era fuerte, pero era pura, y por un segundo, Leonard sintió un escalofrío extraño. Un pensamiento rápido e invasivo cruzó su mente. Ella no está aquí para arreglar a Elliot, está aquí para arreglar lo que nosotros rompimos. La motivación detrás de la falta de interés de Leonard era el miedo a reconectarse, a revivir la pérdida, y se aferraba a su posición de proveedor distante como una armadura. Creía que, si no se importaba demasiado, el dolor no lo alcanzaría de nuevo. Poco a poco, Amara comenzó a tejer su magia, no con píldoras o ejercicios terapéuticos, sino con pequeñas y casi invisibles acciones. Le presentó a Elliot un juego que llamó Exploradores de la Casa, donde él era el capitán y ella su fiel compañera de viaje. Se arrastraban juntos por el suelo, sorteando las patas de sillas de caoba, escalando montañas de almohadas en el sofá. Mientras fingían cruzar océanos, Amara narraba las aventuras en voz baja, describiendo cada peligro y cada tesoro encontrado. Ella no lo obligaba a nada, solo lo invitaba. Leonard observaba desde lejos, siempre con el mismo escepticismo, lo que lo llevaba a preguntarse: ¿por qué una joven, sin título, conseguía lo que una legión de profesionales no había podido? Percibía que el hijo parecía más presente, más vivo, pero no podía admitir que la solución estaba en algo tan simple como jugar. La promesa silenciosa de Amara era que, para Elliot, el suelo ya no sería un lugar de dolor, sino un mapa por explorar. La tensión, antes contenida en el silencio, comenzó a materializarse en microconflictos. Una tarde, Leonard, al encontrar a Elliot y Amara sentados en el suelo, jugando con soldaditos de plástico, la reprendió con un tono gélido y distante. Elliot necesita disciplina, ejercicios que fortalezcan sus piernas, no juegos infantiles. No miraba a Amara, sino al punto más lejano de la sala, como si ella fuera invisible. Amara, sin embargo, no retrocedió. Miró a Elliot, que se encogió con la voz de su padre, y luego, con una calma inquebrantable, respondió: «Él necesita una razón para caminar, señor Graves, no una orden». Esa simple frase fue un golpe en la armadura de Leonard. Por primera vez, vio al antagonista materializarse no en un enemigo externo, sino en su propia incapacidad de ver a su hijo como una persona completa y no como un proyecto a ser arreglado. La primera gran revelación era inminente. La tensión que flotaba en la casa finalmente estalló en un momento de pura brutalidad emocional. Era tarde, la lluvia golpeaba las ventanas, y Amara había construido un pequeño fuerte de mantas en la sala, donde ella y Elliot reían, escondidos. Leonard, exhausto de un día de reuniones infructuosas, entró en la sala, y el sonido de las risas lo golpeó como una ofensa personal. Vio esa escena no como un momento de alegría, sino como una afrenta a su autoridad. Una prueba de que su dinero y su dolor no eran suficientes para esa mujer.
Sin pensar, arrancó las mantas, exponiendo el fuerte y la risa de Elliot, que se marchitó instantáneamente, volviendo a su silencio familiar. La expresión de Amara se endureció, pero no dijo nada. Leonard vio el miedo en los ojos de su hijo y la decepción en los ojos de Amara, y sintió una punzada de vergüenza. La batalla ya no era sobre lo que era mejor para Elliot, era sobre quién tenía el control. La primera gran revelación llegó de forma inesperada. Amara, con voz firme, pero sin una pizca de ira, rompió el silencio. Su hijo está esperando que usted lo encuentre, señor Graves, no que usted lo salve. Las palabras resonaron en el aire pesado de la sala. Leonard la miró, listo para soltar una reprimenda, pero ella continuó. Su esposa, antes de irse, me dijo que su mayor miedo era que Elliot se convirtiera en un fantasma, así como usted se convirtió para ella después de la pérdida. Me pidió, si algún día lo cuidaba, que no lo dejara perderse. Leonard se congeló. La voz de su esposa resonaba en las palabras de Amara, y la prueba no era un documento, sino una memoria tan íntima que solo ella, él y ahora Amara podían saber. Había sido traicionado no por Amara, sino por su propia arrogancia y dolor, que lo hicieron ignorar el último pedido de su esposa. La mujer, a la que veía solo como una empleada, era la única persona que tenía la llave de la verdad, y la verdad era que él era el problema. Las palabras de Amara golpearon a Leonard con una fuerza devastadora. Lo que iba a ser una discusión sobre la autoridad se transformó en una crisis de identidad. Sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. La voz de su esposa, tan presente en la memoria de Amara, parecía un fantasma acusador. No solo estaba fallando como padre, estaba traicionando la promesa que le había hecho a la mujer que amaba. Esa noche no durmió. El sonido de la lluvia era como un lamento, y la visión del rostro de Elliot, tan asustado por su ira, martillaba en su mente. Vio, con una claridad dolorosa, que el silencio de su hijo era un reflejo del suyo propio. Elliot no caminaba porque el suelo que tocaba era el mismo suelo de un padre que se había perdido. La culpa y la vergüenza lo consumieron. Se sintió un impostor, un hombre exitoso en el mundo corporativo, pero un completo fracaso en el único lugar que realmente importaba, en casa. La consecuencia inmediata del shock fue el distanciamiento de Leonard, pero no en el sentido físico. Se aisló en su oficina, no para trabajar, sino para enfrentarse a sí mismo. Mirando la foto de su esposa, se preguntó en quién se había convertido. Amara, por su parte, continuó su rutina, pero ahora con un nuevo propósito. Ya no solo estaba cuidando a un niño, estaba intentando salvar una familia. Se dio cuenta de que la herida de Leonard era tan profunda como la de Elliot, y que la curación de uno estaba intrínsecamente ligada a la del otro. A partir de ese día, dejó de mirar a Leonard con cautela y empezó a mirarlo con una compasión silenciosa, sabiendo que él estaba librando su propia batalla. El impacto práctico fue que ella ganó un espacio de confianza, una libertad de acción que Leonard, en su vergüenza, ya no se atrevía a cuestionar. Lo que él no sabía era que ella tenía un plan, un camino, y que el siguiente paso sería el más difícil. Con la ausencia de Leonard, Amara empezó a intensificar sus interacciones con Elliot. En lugar de simplemente jugar, lo animaba a comunicarse, incluso si era a través de gestos o de una mirada más prolongada. Empezó a usar la comida como un puente. Le pedía que pescara uvas en un cuenco o que escalara colinas de puré de patata con la cuchara. Con cada nueva tarea, con cada nuevo intento, ella celebraba con entusiasmo, como si Elliot acabara de descubrir la cura para el cáncer. Poco a poco, él empezó a responder. Una sonrisa tímida, una mirada más directa, una mano que se extendía para coger la suya.
Amara estaba lenta y pacientemente deshaciendo el nudo de miedo y tristeza que mantenía a Elliot en su silencio. Sabía que la lucha sería larga, pero por primera vez sintió que estaba ganando. La casa, antes un mausoleo de mármol y silencio, ahora tenía ecos de risas y el suave sonido de Amara contando historias. Leonard, en su oficina, oía los sonidos amortiguados y en lugar de irritarse, sentía una especie de dolor melancólico y al mismo tiempo una chispa de esperanza. Veía el contraste y su propia incapacidad para hacer lo mismo. La historia de Leonard y Elliot es un recordatorio de que a menudo la solución a nuestros mayores problemas no está en el dinero o la ciencia, sino en la simple presencia de alguien que se preocupa. ¿Esta historia te conmueve? Si la respuesta es sí, suscríbete ahora. Es un gesto pequeño, pero que ayuda a garantizar que estas historias de superación y humanidad sigan siendo contadas y compartidas. Puedes cancelar cuando quieras, pero si te sientes conectado a esta travesía, la invitación está hecha. Amara, por su parte, continuaba su misión. Había notado que Elliot parecía reaccionar a la música, a melodías sencillas de canciones de cuna. Y en un acto de pura intuición, comenzó a cantar. Su voz, suave y melódica, llenaba la casa de una forma que el silencio de Leonard nunca pudo. Lo que siguió fue una nueva escalada, pero esta vez no de conflicto, sino de intimidad. Amara y Elliot pasaron a tener un ritual diario, donde ella lo sostenía en su regazo y cantaba canciones antiguas de su tierra natal, mientras dibujaban en el suelo con tizas. Con cada nota, con cada color, Elliot parecía abrirse un poco más, como una flor que lentamente se abre al sol. Empezó a emitir sonidos, no palabras, sino pequeños balbuceos, que para Amara eran como la melodía más hermosa que jamás había oído. Leonard, desde su oficina, oía estos sonidos. Lo atraían como un imán y se sorprendía espiando la escena por la rendija de la puerta. Veía la injusticia en su forma más pura. El hijo, al que él había intentado salvar con todo su poder, estaba siendo curado por algo tan simple como una canción y un regazo. El riesgo de colapso emocional no era de Elliot, sino de él mismo, que veía su propio fracaso reflejado en la creciente felicidad de su hijo. La casa, antes un lugar de tristeza, ahora era un lugar de curación, y Leonard era el único que todavía no había entrado. La injusticia alcanzó su punto culminante una tarde en la que Leonard, cediendo a su curiosidad y dolor, decidió unirse a ellos. Se sentó, de forma torpe, en el suelo frío de la sala, a una distancia segura. Amara y Elliot no parecieron notar su presencia. Estaban en su propio mundo, construyendo una torre de bloques. Leonard observó el cuidado de Amara al guiar las manos de Elliot, el suave aliento en su voz. Vio el contraste brutal entre su propio intento de disciplina y el enfoque de Amara. De repente la torre de bloques se derrumbó y Elliot soltó un pequeño grito de frustración. Leonard, movido por un impulso, se adelantó para arreglar el desastre. Pero Amara lo interrumpió. «No, señor, él necesita aprender a levantar lo que se cae». La humillación de Leonard fue completa. Era el único en la sala que no sabía cómo lidiar con una caída. La nueva escalada de injusticia no provino de Amara, sino de la propia vida. Una mañana, Leonard recibió una llamada que confirmaba lo que temía. El diagnóstico de Elliot era, de hecho, irreversible. Los médicos dijeron que el niño, aunque físicamente capaz, había desarrollado un trauma emocional tan profundo que la posibilidad de que caminara era casi nula. El sonido de Elliot y Amara riendo en la planta baja era un cruel contraste con las noticias. Leonard sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. La vida parecía burlarse de él, mostrándole la felicidad que él era incapaz de crear mientras le quitaba la última esperanza que tenía. Lo que él no sabía era que esta era la última humillación antes de la gran revelación, el callejón sin salida que lo obligaría a ver la verdad.
En su oficina, Leonard se vio a sí mismo en el reflejo de la ventana, la lluvia escurriendo como lágrimas por su rostro. Se sintió un fracaso, un hombre que lo tenía todo, pero que había perdido lo único que realmente importaba, la conexión con su hijo. Un pensamiento sombrío, pero revelador, cruzó por su cabeza. Ella me trajo al borde del abismo para que pudiera ver que ya estaba cayendo. Se dio cuenta de que la ira y el resentimiento que sentía hacia Amara no eran por ella, sino por su propio fracaso. Ella había logrado lo que él, con todo su poder y dinero, no había podido. Le había dado a su hijo la cosa más preciosa que existía, la presencia, el presagio de la caída. Ya no era de la familia, sino del hombre que él fingía ser. El día fatídico llegó con un sol más fuerte de lo normal, casi como si el universo se estuviera preparando para un momento de revelación. Amara, con una mirada decidida, llevó a Elliot al jardín, un lugar que Leonard, en su dolor, había evitado durante meses. Lo puso en el suelo y, en lugar de animarlo a caminar, se alejó, dejándolo solo. Elliot por primera vez no estaba en un regazo, no estaba en terapia, no estaba siendo sostenido. Estaba libre. El miedo en el rostro de Leonard era palpable. Vio el callejón sin salida. Si Elliot no caminaba, se vería obligado a enfrentar la verdad de su propia ausencia. Si caminaba, sería la prueba de que Amara era la salvadora, y no él. La presión alcanzó el máximo. La última humillación se manifestó en la forma de un desamparo total. Leonard, sin saber qué hacer, solo observaba. La revuelta estaba a un paso de suceder. Leonard vio a Amara alejarse, dejando a Elliot solo en el césped verde y húmedo. Con cada paso de ella hacia atrás, la urgencia en el pecho de Leonard aumentaba. Sentía el peso del mundo en sus hombros, la presión de todos los médicos, todas las terapias y, sobre todo, la presión de su propia conciencia. Estaba en un dilema terrible: intervenir y demostrar que todavía era el protector, o quedarse quieto y observar, tal vez para ver a su hijo fracasar. El silencio de Elliot era un abismo, y lo único que lo conectaba con la esperanza era la presencia de Amara, que lo observaba de lejos, pero con una mirada que decía: confía. La última humillación fue la de tener que confiar en alguien que él consideraba inferior, para que su hijo pudiera, tal vez, tener una oportunidad. De repente Amara se volvió hacia Leonard, con una expresión seria. «Señor Graves, venga aquí, por favor». Leonard, confundido, caminó hacia ella. Ella entonces lo tomó de las manos y, con una mirada que iba más allá de su posición de empleada, le dijo: «Elliot no necesita un proveedor, necesita un padre, y su padre, señor Graves, necesita un hijo. Ande, por favor, ande hacia él». Las palabras resonaron en la mente de Leonard. Miró a Elliot, que estaba sentado en medio del césped, y por un instante se vio a sí mismo. Vio a un hombre que, a causa del dolor, había dejado de vivir, había dejado de caminar. La voz de Amara no era una petición, era una orden, una invitación a la curación. La gran revelación no sería de Elliot, sino de Leonard. Cerró los ojos, respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir. La verdad era que para que su hijo caminara, él, el padre, necesitaba dar el primer paso. La segunda gran revelación no fue un evento físico, sino una revelación emocional que resonó en el alma de Leonard. Miró a Elliot, que lo observaba con una curiosidad silenciosa y, por primera vez, vio a su hijo, no como un proyecto, sino como un ser humano. Sintió el peso de la mirada de Amara, que lo invitaba a moverse. La verdad revelada, la autoridad real, no era el dinero o el poder que había acumulado, sino el amor que sentía por Elliot y que se había olvidado de demostrar. La voz de su esposa, tan presente en la memoria, lo impulsó. Dio un paso, y luego otro. Lentamente, torpemente caminó por el césped, ya no como el proveedor distante, sino como un padre que se permitía ser vulnerable.
Sintió la hierba mojada bajo sus zapatos de cuero, el olor a tierra, la brisa fría de la mañana. Eran los mismos detalles que Amara había usado para curar a su hijo y ahora lo estaban curando a él también. El clímax emocional fue silencioso, pero poderoso. Elliot, al ver a su padre acercarse, sonrió. Una sonrisa genuina, de pura alegría, que hizo que el corazón de Leonard se acelerara. Se arrodilló frente a su hijo y por primera vez en mucho tiempo lo abrazó. No un abrazo rápido, distante, sino un abrazo que decía, estoy aquí, te veo. Y entonces, algo increíble sucedió. Elliot, todavía en el suelo, extendió la mano y con un esfuerzo tremendo se levantó. No caminó, pero se puso de pie. Amara, observando de lejos, sonrió y lloró al mismo tiempo. Era la reparación, la revancha no contra la vida, sino contra el dolor. La curación no vino de un médico, sino de un abrazo. La consecuencia fue clara. La presencia de un padre le había dado a un hijo la fuerza para ponerse de pie. A partir de ese momento, nada volvería a ser lo mismo. A partir de ese día, la casa se transformó. El silencio fue reemplazado por una cacofonía de sonidos. El ruido de Elliot intentando caminar, las risas de Amara, la voz de Leonard, que finalmente se había encontrado. Con cada paso que Elliot daba, no solo estaba fortaleciendo sus piernas, estaba curando a una familia entera. El cambio práctico fue el más profundo. Leonard pasó a estar presente, no solo en casa, sino en la vida de su hijo. Canceló reuniones, reprogramó compromisos y empezó a pasar las mañanas con Elliot, jugando en el jardín. Su vida, antes enfocada en números y poder, pasó a ser medida por sonrisas, por pequeños progresos, por gestos de cariño. Aprendió que la mayor riqueza que un hombre puede tener es el amor de su familia, y que la mayor victoria no es sobre los demás, sino sobre uno mismo. El eco de ese momento de revelación, del abrazo que curó, resonó por toda la casa. El silencio de Elliot, que antes era una prisión, ahora era una promesa, un espacio para la nueva voz que él estaba encontrando. La presencia de Leonard ya no era una sombra, sino un faro. La casa, antes un mausoleo, ahora era un hogar. Ese abrazo en el césped no fue el final de la travesía, fue el verdadero comienzo. La consecuencia práctica e inmediata de ese día fue el cambio de Leonard. Se vio a sí mismo, no como el magnate, sino como un padre que necesitaba aprender a cuidar. Empezó a buscar activamente la ayuda de Amara, no como su empleada, sino como una guía. Comenzó a preguntar cómo se sentía Elliot, qué le gustaba, y aprendió el lenguaje de su hijo, que no estaba hecho de palabras, sino de gestos y miradas. La vida de Leonard se convirtió por primera vez en algo que giraba en torno a otra persona. Se convirtió en el puerto seguro que Elliot necesitaba, y el dolor de su luto, que antes era una prisión, se convirtió en la fuerza que lo impulsó a ser un mejor padre. El cambio no fue solo en la casa, sino en el corazón de un hombre que se permitió, finalmente, amar. El desenlace de esa historia se escribió, no en un papel, sino en las pequeñas victorias diarias. Elliot, con la ayuda de Amara y la presencia constante de Leonard, finalmente dio sus primeros pasos de forma consistente. No fue en un día, sino en un proceso, una travesía que demostró que la curación no es un destino, sino un camino. La familia, antes destruida por el dolor y el silencio, se reencontró en la base del amor incondicional y la escucha. El botón rojo de suscribirse está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. El epílogo de la travesía de Leonard y Elliot es una promesa de un futuro más brillante. Ese día en el jardín no fue un milagro, sino una elección. La elección de un hombre de ser padre y la elección de un niño de vivir.
El horizonte de cambio y justicia era la nueva vida que construirían juntos, una vida donde la presencia valía más que todo el dinero del mundo. La historia termina aquí, pero la travesía de ellos apenas está comenzando, y la tuya también.